Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con el doctor Noel Allende. Eh, a usted lo conozco porque ya ha estado presente en varias de sus conferencias, Ujú. charlas, en varios seminarios como lo es hoy, que hoy se está celebrando el 29º Seminario Latinoamericano de Educación Musical aquí en la ciudad de Monterrey, en la Universidad de aquí de Nuevo León. Y para comenzar con esta charla, que no Ujú. sabemos a dónde vaya a parar de los temas, pero Ok. algo natural, pues hay mucho de qué platicar con usted. Yo usted lo he escuchado, como lo comentaba, en varios seminarios, en varios contextos también. De hecho, una vez que Ujú. estaba en Jalapa, yo fui a una estancia, ahí me lo encuentro también y de Sí, forma no esperada. Entonces, ahí no sé, le tengo un cierto precio por todo eso y por todo lo que ha gracias. aportado también. Y bueno, quisiera más que nada que usted se presentara también con los que nos lleguen a escuchar y a ver. Bueno, mi nombre es Noel Allende Goitía, soy de Puerto Rico, pero hace 4 años resido en México. Realmente la mayor parte de esos 4 años los viví en Pachuca de Soto y hace apenas, de hecho, hoy se cumple un mes de que me mudé a Jalapa Enríquez en Veracruz. Jalapa, Enrique, es una ciudad muy bonita y muy cultural. Muy cultural, activa. La Universidad Veracruzana es una institución con muchas actividades académicas, especialmente en el área de las humanidades y ciencias sociales. Y de hecho mi mudanza a Jalapa coincidió con mi participación en un foro internacional de música, ciencias sociales y antropología. Y en lo que esperaba por todas mis cosas para la casa, estuvimos en este seminario con personas de Estados Unidos, de España y obviamente de México y con personas de la Facultad de Ciencias Sociales, Historia y de la Facultad de Comunicaciones y Estudios Culturales de la Universidad Veracruzana. Sí, de hecho, en mi viaje a Jalapa, Veracruz, en ese café en el Caus, Ajá. que coincidimos, pues me hizo la invitación para el coloquio de educación que estaba en ese momento. Sí, porque en ese momento, cuando nos encontramos, se estaba celebrando una conferencia de sociología de la educación musical. Ok. Entonces yo hice una presentación que era una, un resumen de cosas que se habían publicado en un libro reciente que escribí sobre educación musical en Puerto Rico. Educación musical es realmente la enseñanza de la música, eh, que se llama reproducción humana y social de las músicas, y parte de la premisa de que la educación musical escolarizada es simplemente un segmento de lo que es la enseñanza de la música en general, porque hay una gran cantidad de cultura musical que se da por educación por entorno. Mm, O sea, a la hora de la verdad, el conocimiento musical que se da en las universidades, en las facultades de música, y la que se da dentro de los sistemas educativos públicos y privados, realmente es un fragmento, porque la mayoría de las músicas folclóricas, inclusive populares, dependen de un aprendizaje por entorno. ¿Qué quiere decir? Por una enseñanza llamada no formal, pero que realmente es que se da en otro contexto. mm, ya, ya, ya. Ok, muy, muy, muy interesante, importante creo conocer estos términos, estos conceptos, porque uno a veces como músico se enfrasca solamente en tocar y en interpretar. Y bueno, a esto se liga mi pregunta. ¿Usted
estudió en Puerto Rico, pero ¿con qué instrumento comenzó o cómo fue su acercamiento hacia la música? Bueno, mi interés en la música realmente fue totalmente por entorno. Eh, yo, mi contacto con la música, mi contacto intensivo con la música fue porque yo me crío como adventista del séptimo día y mis padres eran cantantes. Mm. Y entonces mi padre cantaba solo, mi madre cantaba sola, ellos cantaban en dúo, pero también mi papá cantaba en un cuarteto masculino, mi mamá cantaba sola y por un tiempo estuvo en un coro femenino que duró muy poco, yo creo, por mis recuerdos, eh, fue más para una actividad en específico, no tanto porque se estableció como coro. Pero entonces mi padre cantaba en un coro de varones, en un orfeón, y mi mamá y una amiga de ella, otra soprano, cantaban como solistas de Ok. ese coro masculino. Así que todos los fines de semana, no solamente iba a la iglesia, pero entonces era el tiempo en que esos grupos ensayaban, o mis Ah, padres ok. ensayaban. Con el tiempo crezco y entonces en casa pues cantábamos y empezamos a cantar a voces. Yo hacía de bajo, mi papá era tenor, mi mamá era primera soprano y mis dos hermanas, mi hermana mayor y la que me sigue a mí, cantaban alto. Algunas veces cantaban soprano con mi mamá. Mi hermano menor era muy pequeño, eh, así que éramos seis. Eh, pero realmente los quienes cantábamos éramos los cinco. A mi papá y mi mamá, y mis dos hermanas y yo. Cuando paso a universidad, todavía yo no había recibido ningún tipo de educación formal en música. O sea, leer música, armonía, etcétera, etcétera. La lectoescritura, ¿no? Nada de eso. O sea, yo sabía escuchar una melodía y crear una línea de bajo. De oído, claro, porque entonces eso hace que tú desarrolles tu oído y yo podía escuchar un cuarteto masculino y podía identificar y aislar la línea del bajo que se Mm, estaba cantando e imitarla. la memoria, ¿verdad? Muy. Pero durante esos 4 años de hacer mi bachillerato, que es como se le llama dentro del sistema americano a la licenciatura, Mm. eh, entonces entro al coro de la universidad donde estaba estudiando y el director del coro se percata que a mí lo que realmente me interesaba era estudiar música. Realmente me crié en una casa de clase trabajadora. Mis padres no tenían para pagarme clases Clases privadas, privadas. más además de otras cosas que tienen que ver con las creencias religiosas, pero en resumen, sí con ese maestro yo empiezo rudimentos. Claro, que es un pentagrama, cuáles son las claves, eh, qué nombre se le da a los Los espacios símbolos, ¿no? y unas clases bien básicas de piano. Lo suficiente como para yo poder ver una línea melódica y con mucho trabajo ver dónde estaba en el piano y irla tocando. Obviamente la lectura rítmica fue lo último que desarrollé, así que poco a poco podía sacar ciertas cosas y con ese conocimiento me dediqué a dirigir coros Ok. escolares. Yo quería estudiar música de todas maneras, así que con quien fue mi novia y después mi esposa, la profesora Jenny Carmona,
al año de casarnos, decidimos los dos, ok, nosotros siempre quisimos estudiar música, así que solicitamos al Conservatorio de Música. Claro, yo no tenía ni siquiera estudios de propedéutico. Pero como yo estaba solicitando al programa de canto, pues entonces, y la facultad de canto del conservatorio, pues sabía que la mayoría de los que estudiaban, en aquel momento, la mayoría de los que estudiábamos canto, era porque habíamos hecho una licenciatura en otra materia, habíamos cantado en el coro de esa universidad o en preparatoria, y que entonces era mucho tiempo después de los 18 años que entonces un maestro nos decía, oye, tú puedes estudiar canto. Así que, ¿qué hacían en ese momento? Pues nos aceptaban en lo que llamamos preparatorio, pero que es el propedéutico, como se llama aquí en México. Y pues yo estudié todo el propedéutico para entonces estudiar formalmente mi bachillerato. Así que mi primera licenciatura no es en música, es en historia Ok. y educación. Trabajo como maestro, dirijo coros, pero no tengo ninguna educación en música, así que entro al conservatorio, hago el propedéutico y entonces empiezo a estudiar formalmente armonía, contrapunto y obviamente canto, que era como único podía entrar. O sea, realmente Ya yo tiene no, como cierta experiencia, pues. yo no podía así, porque ya cantaba, o sea, pero no podía decir, ah, sí, yo voy a entrar por piano, porque eso era misión imposible. Eh, pero al fin y al cabo me doy cuenta que puedo sacarle provecho a esa doble preparación, titulación, porque entonces con el tiempo hago una maestría en historia y como en Puerto Rico hasta ahora no hay una titulación en musicología o historia de la música, pues entonces me doy cuenta que puedo dedicarme a la investigación, a la historia de la Ok. música. Y entonces cuando hago mi doctorado en música, hago un doctorado en composición musical, Ok. pero en lugar de especializarme en teoría de la música, me especializo en etnomusicología. No es un doctorado en etnomusicología, Es en sino música. que en lugar de decir composición y teoría de la música, que es lo normal en las titulaciones en Estados Unidos, me titulé en composición musical y etnomusicología. Ok, va. Y entonces, además de eso, mientras estaba haciendo el doctorado, eh, me reclutan como investigador, estudiante investigador realmente, porque estaba haciendo mi doctorado, no estaba titulado todavía, eh, en el proyecto de investigación de la diáspora africana. Así que todo eso lo digo porque tuve una educación, una formación académica no tradicional, pero a la cual le he sacado mucho provecho, porque entonces en ese momento, pues ya yo sabía que no iba a hacer una carrera como cantante o como maestro de canto. Fui maestro de canto, fui director de coro, pero en un momento dije, ok, me voy a dedicar a la investigación. Y ahí es donde entro me doy cuenta que tengo que investigar el desarrollo de la enseñanza de la música, porque no hay cultura musical sin que se pase ese conocimiento. Claro. Se pase en la casa, ¿no? Yo toco una jarana, no porque fui a alguna escuela, sino porque crecí viendo a mi abuelo tocando jarana y él me puso una jarana en la mano y llegó el tiempo en que yo tocaba jarana. O marimbol, Como un idioma, ¿no? Desde chico creces en un o entorno, sí, mi aprendes. padre tocaba en una orquesta de cumbia y pues yo termino tocando trompeta.
Mi abuelo, mi vecino, mi hermano tocaba en una orquesta saxofón o en la banda municipal. Y pues mira, y él me empezó a dar clases y aprendí a tocar saxofón. Eh, o pertenezco a una iglesia católica, cristiana, A pentecostal, la que coro. sea, y canto en el coro como me sucedió a mí, o termino tocando en el conjuntito, alguien que sabe fue el que me empezó a enseñar, o yo empiezo a tocar de oído junto con otro. O sea, por eso mi libro se llama La reproducción de las músicas, porque precisamente quiero romper con esta idea que inclusive los músicos lo tienen, ¿no? De que no es que si no estudio en una facultad de música, si no estudio en un conservatorio, si no me matriculo en una academia, si no voy todas las semanas a coger clases de piano, pues no soy músico. Este, y en una forma muy seria, yo le digo a músicos que son músicos de esa forma, yo le digo, si yo pudiera tocar como tú, yo te daría mi diploma de doctorado por tocar como tú tocas. Porque no existe cultura musical sin que la gente la aprenda y sin que alguien la enseñe. No importa que sea en el monte más apartado de México o sea en una ciudad como Monterrey o en una ciudad como Jalapa, donde mi padre dice a los 4 años, sí, tú vas a coger clases de piano, formalmente con método. O sea, la cultura musical se reproduce como de miles de formas. Bastante deja a pensar mucho, pero de una manera positiva, pues, en el sentido de que, pues es muy cierto lo que comenta, porque al fin de cuentas todos iniciamos como un idioma, aprendiéndolo inconscientemente, si así lo queremos ver. De repente, si nacemos, por ejemplo, en China, pues que vamos a aprender música china, el idioma chino. Claro. Si nacemos en una comunidad de pueblos originarios, igual también. Sí. Entonces, creo que es bastante interesante eso, sobre todo como para partir de ahí. Pero esa analogía es muy poderosa, porque en mi libro yo argumento que lo que aprendemos sin saber que lo estamos aprendiendo es mucho más poderoso que aquello que aprendemos porque vamos a una clase y nos dicen tienes que aprenderte. Sí te lo aprendes, no estoy diciendo que no lo aprendes, pero lo que tú aprendes porque lo imitaste, porque estuviste, porque lo hiciste, porque es que le estamos celebrando el cumpleaños a mi mamá y le vamos a cantar las mañanitas y yo empecé a cantar, pero eventualmente mi papá o mi tío o mi hermano o mi primo o lo que sea, mi vecino tocaba la jarana y a mí me gustó y terminé aprendiendo A a tocar la tocar la jarana. jarana. Eso es enseñanza. O sea, llega el momento en que tú lo aprendiste de tal forma que te piden explicación. Óyeme, ¿cómo tú haces eso? Lo hago. Porque es como aprender el idioma. O sea, nosotros hablamos castellano. Un ejemplo, cuando hablamos de esto con mis estudiantes de maestría en las clases de filosofía y cognición, yo le digo, ¿tú te acuerdas cuántas veces tú te caíste y te diste en el cuerpo, en la cabeza, hasta que aprendiste a caminar? Tenemos tan internalizado el caminar que no nos acordamos. Solamente nos acordamos cuando vemos un bebé que dice, ay, se cayó. Pero aún viendo un bebé caerse,
la memoria de nosotros aprender a caminar está tan enterrada No. que no la podemos recuperar. Pero aprendimos a caminar. O el idioma, como tú dices, ¿no? Y una cosa que le digo a mis estudiantes con lo del aprendizaje del idioma, lo mismo que caminar. O sea, para el tiempo en que usted le puede decir en una oración completa, bien estructurada, a un maestro, yo odio la escuela. Usted no sabe qué es un predicado, qué es un sujeto, no Sí, sabe ni definir qué es un no verbo, está formado, o ¿no? qué. Sin embargo, usted puede decir, yo odio la escuela, en una sintaxis correcta, o casi correcta, que el maestro entiende, esta persona no le gusta la escuela. Usted no sabe la gramática, pero usted habla el idioma a un nivel que la otra persona entendió qué fue lo que usted le dijo. Pues hay formas de aprender y estoy seguro que los que nos están escuchando y tú mismo conoces músicos que tú pagarías lo que fuera por tocar como ellos, pero que cuando tú le preguntas cómo hace algo, y no quiere decir que él no lo sabe, lo que quiere decir es que lo aprendió y lo hizo tantas veces que simplemente Parte ya de él. lo internalizó. Pero de ahí crecen los mitos de, es que lo lleva en la sangre. Pero que tú te... Pues, si el papá era músico, ¿no? Pero implicando que, es la genética. No, es que hasta la gente se le olvida las horas. O sea, hasta la misma familia se le olvida todas las veces que le dijeron, mira, nene, deja de estar tocando. Que practicando lo mismo que si estás en un conservatorio y te dicen, mira, eso es un cubículo. Mientras más tiempo tú pases en ese cubículo, mejor tú vas a tocar. Pues a un músico de la calle, como le decimos en Puerto Rico, a un músico de barrio, pues tal vez no le tienen que decir, mira, vete a practicar. No, al contrario, aún lo que le dicen, no, es que se pasa tocando esa cosa ahí y no hace nada. Pero después al primero que invitan, mira, que quiero hacer una serenata, pues llámate a fulano. Él nomás dices el qué canción y ya la Y trae. ya la trae, sí. Así que el asunto por eso es que yo hablo más de la enseñanza de la escuela, perdón, la enseñanza de la música, y me reservo la frase de educación musical cuando hablo específicamente de lo que llaman la enseñanza musical formal reglada. O sea, tú vas a una facultad y hay unos métodos de cuáles son los niveles que tú tienes que cumplir para poder graduarte de la facultad. Pero para mí, ese término de educación musical está encerrado dentro del término más global, enseñanza de la música. Sí, justo lo que se liga a lo que le quiero preguntar, Ajá. porque, bueno, en algunas universidades me he percatado de eso, de que está como muy reglado, está como muy estructurado y se supone, te comillas, que eso es lo que tienes que hacer para ser profesional, ¿no? Y quizás con métodos de hace siglos que no se han actualizado, un plan de estudio que no está actualizado, sino de que están replicando simplemente. Sí. Pero en ese aspecto lo tengo que empezar al revés. No es que el currículo no se transforme, porque tú puedes ir a facultades de música donde son muy avanzadas en términos de no, estas son las formas. Sin embargo, lo que se mantiene igual es la universidad se construye para controlar el conocimiento
de cómo se sabe algo, Ok. pero también toma de lo que se llaman las cofradías de artesanos, ¿no? Cuando en las ciudades los zapateros o un zapatero o varios zapateros dicen, yo creo que nosotros tenemos que controlar quién puede hacer zapatos. Mm, se Entonces hacen organiza. el gremio Ujú. de zapateros. Y de hecho, son los gremios artesanales los que crean los títulos que después las universidades usan, Sí. ¿no? Porque en las universidades se usa el grado de máster, que quiere decir maestro. Eso viene del área de los artesanos, donde si tú querías ser herrero, tú tenías que ir a aprender con un herrero. ¿Y cómo era? No te llamaban estudiantes, pero te llamaban aprendiz. Entendí. En muchas ocasiones, es algo bien interesante, padres que no querían o no podían mantener a sus hijos, iban y hablaban o con el herrero, o con el zapatero, con uno de estos maestros masones o carpinteros o albañiles, y le decían, mira, aquí está mi hijo, yo te lo Yo, entrego, pero que era, te lo entrego, era, yo cedo mi patria potestad a ti. ¿Qué quiere decir? un intercambio. Este Ujú. muchacho, no me tienes que pagar nada, este muchacho va a vivir en tu casa. ¿Y cómo él va a pagar? Ah, él va a ser tu ayudante, él va a ser tu aprendiz. Entonces tú empezabas como aprendiz hasta que tu maestro, junto con otros del gremio, decían, ok, tú eres maestro. Entonces tú podías adquirir aprendices Aprendices. que tu público lo más probable lo pueden asociar o pueden entenderlo si se acuerdan que en las películas de la Guerra de las Galaxias, especialmente la primera y la segunda, eh, Obi-Wan, cuando, cuando toman a Luke Skywalker, le dicen, no, tú no puedes, él no puede ser tu Padawan porque tú todavía no eres un maestro. No, que no puedes enseñar todavía. Exactamente. Y entonces Obi-Wan se convierte en el maestro de Luke cuando Juan muere. Pero realmente lo quiero usar que la gente ya ha visto eso en las películas. Eh, y es interesante porque eso es un aprendizaje por entorno, a pesar de que es formal, porque simplemente tú ser aprendiz de Jedi era estar con tu maestro todo el tiempo en todos los lugares. ¿Y cómo tú aprendías? Están. Tú viendo a tu maestro resolviendo La problemas práctica. y tu maestro diciendo de, no, esto no lo hagas así, no, esto se hace así, no, sé paciente, siéntate aquí y vamos a ver hasta que al fin y al cabo tu maestro decía, ok, tú puedes ser maestro, pero ¿qué eso implicaba? Él otorgaba el título. Tú podías entonces enseñar. Después de ese proceso de... Exacto. Así que regreso al punto donde una de las formas de reformar la enseñanza de la música reglada, forma reglada, puede ser, ok, ¿qué ocurriría en una facultad de música
¿no? Que es bien reglada, que no pasa a un nivel si no cumple con un requisito. Si el aprendizaje fuera por ser aprendiz. Mm, ¿Qué quiere decir? Ok, tú coges clases de tu instrumento, pero con tu maestro tú tocas en un conjunto. junto con él, estás... Pero no conjunto de la clase de conjunto en la facultad. No es, mira, hay una fiesta y yo voy a tocar. Tú vienes conmigo. como mi mano derecha. Tú vas a los ensayos. Ah, mira, ¿qué quiere decir? Que para el tiempo en que tú te gradúes de tu instrumento, tú no solamente te gradúas de tu instrumento, tú te gradúas conociendo qué es lo que es trabajar allá afuera En profesionalmente, la realidad, pues, la realidad la laboral. realidad laboral. ¿Por qué? Porque la forma y manera en que los currículos están diseñados en la Facultad de Música, tú sí sales como un técnico, aunque tengas una licenciatura, pero realmente tú lo que sales es como un técnico. Correcto. Después que tienes la licenciatura en las manos, es que empieza, espérate, es que primero me tengo que amanecer tocando. No, es que no conseguí una silla en la Sinfónica de Monterrey o en la Sinfónica. ¿Qué hago? Tengo que Mira, organizar mi lo equipo. único que hay disponible, están buscando un músico en una orquesta de cumbia o en un conjunto de mariachi o en pero ¿qué ocurre? Tú tienes que pagar la renta, tú tienes que pagar la deuda del carro, te Sí, quieres casar, te quieres, etcétera, etcétera, pero ¿por qué eso no lo pudiste aprender mientras estudiabas tu instrumento? ¿Por qué? Porque otra persona que nunca fue al conservatorio, que nunca fue a la facultad de música, pero vivía en el barrio más peligroso de Monterrey, de Ciudad México, etcétera, etcétera, aprendió a tocar trompeta con su padre y llegó el tiempo en que el padre le dijo al director de la orquesta, no, él puede seguir tocando, yo estoy tocando con otra orquesta, él puede tocar aquí sí, sí, y terminas en el mismo lugar, sosteniendo a tu familia, tocando claro, en un conjunto, pero ¿por qué para ti eso no es extraño? Porque precisamente así fue como aprendiste. claro. Así que eh, eso quiere decir que no se puede ver el aprendizaje e enseñanza de la música en una facultad de música o en un conservatorio como como una forma más elevada o mejor que el aprendizaje por entorno. Son simplemente dos formas diferentes de aprender a ser músico. Fíjate que no dije aprender música. Aprender a ser músico, pero al fin y al cabo tal vez trabajen para instituciones diferentes, pero son músicos profesionalmente. O igual, el del barrio tal, etcétera, etcétera, tocó, se lesionó la mano o simplemente la orquesta se desbandó, pero como su vecino era herrero, aprendió a hacer herrería y pues mira, sí, yo sé tocar la trompeta, pero yo sostengo a mi familia haciendo rejas a la gente rica de Monterrey. Sí. Pues lo mismo, hay músicos que se gradúan de la facultad y que, pues mira, no, yo soy maestro en alguna escuela porque, bueno, porque no pude entrar a la Sinfónica de Jalapa o no pude montar un conjunto de cámara, pero al fin y al cabo surgió una emergencia familiar y tuve que dedicarme a vender seguro. Sí, yo creo que eso que comenta usted se liga bastante a muchas de las situaciones que he visto varios estudiantes, digo, no es mi caso porque justamente
Yo siempre he trabajado desde antes de estudiar música, formalmente, Ujú, he tocado y eso, y siempre de alguna u otra forma de ahí he como solventado. ujú, Pero sí miro compañeros que, por ejemplo, y como que fueron muy buenos en las materias. 10 salen y hasta por promedio, así, pero saliendo se encuentran con una pared, una frustración, pues, porque dicen, ¿y ahora qué sigue? Y ahí comienza otra etapa para ellos, que muchos de los que ya han tocado mariachi, eso, ya lo llevan aventajado, entonces salen a la ujú. par, solamente tienen el papel, pero siguen trabajando como lo hacían siempre, Porque ya sí, están trabajando. porque ya están trabajando. Pero el que nunca lo ha hecho porque es de clase media, de clase alta y siempre tuvo su comida Seguro, sí. segura y los padres le pagaban el carro o la renta, terminan y no es que sean malos músicos, No, hasta son excelentes porque se dedicaron, y al contrario, son muy pero buenos. entonces cuando no terminan estudiando otra carrera porque no tienen experiencia laboral. Pero realmente a lo que quiero regresar es que cuando uno piensa en el proceso de aprendizaje e enseñanza de la música, eh, pues entonces uno puede pensar que uno está en un proceso de replicar una cultura musical específica. Mm. ¿Por qué? Porque sí, uno puede dar clases de teoría y solfeo, de lectura. Si es por entorno, pues no cogiste clase ni de solfeo ni de lectura, pero a la hora de la verdad, este, tú estás aprendiendo a tocar para